Son las 11:26 de la mañana. 11:26. El mismo número aparece en los registros médicos. Y en esa habitación, en Los Ángeles, hay silencio. Demasiado silencio. El cuerpo de Michael Jackson no responde. No hay reacción. No hay movimiento. Solo una serie de intentos desesperados que llegan tarde. Muy tarde. Porque lo que pasó en los minutos anteriores no empezó ahí. No empezó ese día. No empezó en esa casa. Empezó mucho antes, años antes, con decisiones que no siempre eran suyas, con rutinas que no siempre controlaba, con personas que estaban mucho más cerca de lo que parece. Hoy vas a descubrir 3 cosas que cambian completamente esta historia. La primera, quién tenía acceso directo a su cuerpo y por qué eso era más importante que cualquier otra cosa. La segunda, el punto exacto, donde Michael Jackson dejó de tomar decisiones clave en su propia vida. Y la tercera, la contradicción documentada que demuestra que la figura visible no era quien realmente mandaba. Y te voy a avisar cuando lleguemos a cada una, porque si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que lo explica todo. Porque esta no es solo la historia de una muerte, es la historia de control, de dependencia y de un sistema que se fue cerrando poco a poco alrededor de una persona. Hasta que ya no hubo salida, Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles, y la causa oficial fue intoxicación aguda por propofol administrado en un entorno no hospitalario. Esto está documentado en el informe forense del Condado de Los Ángeles. Pero ese dato por sí solo no explica nada, porque el propofol no aparece solo, no se administra solo, no se consigue sin alguien más. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse incómoda, porque en los últimos años de su vida, Michael Jackson no estaba aislado, estaba rodeado por médicos, por asistentes, por personal contratado, y cada uno de ellos tenía un rol, pero no todos tenían el mismo nivel de influencia, y eso es clave, porque cuando una persona depende físicamente de otra, la relación cambia. Ya no es solo profesional, se vuelve estructural, se vuelve control. El médico personal de Michael Jackson en sus últimos días fue Conrad Murray, quien fue posteriormente juzgado y condenado por homicidio involuntario relacionado con la muerte del cantante. Esto está documentado en el proceso judicial en California. Pero aquí viene la primera grieta, porque el médico no aparece por casualidad, no llega solo, no decide solo, alguien lo contrata, alguien lo paga, alguien lo mantiene ahí. Y eso abre la primera pregunta incómoda. Si el médico estaba ahí, ¿quién decidió que estuviera ahí? Porque según registros del caso, Conrad Murray fue contratado en el contexto de la preparación de la gira This Is It. La serie de conciertos This Is It estaba programada para comenzar en 2009, Londres, y representaba un compromiso financiero significativo. Esto está documentado en contratos y declaraciones posteriores, y aquí es donde la presión empieza a aparecer, porque ya no estamos hablando solo de salud, estamos hablando de dinero, de contratos, de compromisos millonarios, y cuando hay tanto en juego, las decisiones cambian, se vuelven más urgentes, más agresivas, más peligrosas, pero hay algo más. Porque según testimonios presentados durante el juicio, Michael Jackson tenía dificultades para dormir. Esto está documentado en declaraciones bajo juramento,
Y esa necesidad se convirtió en el punto de entrada, porque cuando alguien no puede dormir, está vulnerable físicamente, mentalmente, y esa vulnerabilidad puede ser utilizada. Pero todavía no vamos a entrar ahí, porque antes tienes que ver algo más, algo que cambia completamente la dinámica, porque no se trata solo de un médico, se trata del entorno completo, de quién organizaba, de quién decidía, de quién presionaba y de quién realmente tenía el control. Porque hay testimonios que sugieren que, en sus últimos meses, Michael Jackson no estaba tomando todas las decisiones por sí mismo. Esto no es una afirmación absoluta, es una interpretación basada en declaraciones, documentos y comportamiento observable. Y eso importa, porque cuando alguien pierde control sobre decisiones clave, alguien más lo gana, y en ese intercambio es donde empieza el problema. Pero aquí viene lo más inquietante, porque incluso con todo esto, todavía no hemos llegado al punto donde realmente se rompe todo. Ese momento donde deja de ser dependencia y se convierte en algo más. Algo que no debería haber pasado. Algo que está documentado, pero que no se suele contar así. En unos minutos vas a entender exactamente qué papel jugaba cada persona alrededor de Michael Jackson y por qué, al final, no era él quien estaba tomando las decisiones más importantes, porque hay una escena, una sola, que resume todo, y cuando la veas, vas a entender que el control ya no estaba en sus manos. Porque cuando empiezas a mirar quién estaba alrededor, la historia deja de ser individual, se vuelve estructural, y ahí es donde aparece el verdadero problema. Porque Michael Jackson no estaba tomando decisiones en un vacío, estaba dentro de un sistema con intereses, con dinero en juego y con fechas que no se podían mover. La gira This Is It, organizada por AEG Live, contemplaba inicialmente 10 conciertos en Londres, que luego se ampliaron a 50 debido a la demanda. Esto está documentado en contratos y registros públicos. Y aquí es donde la presión empieza a escalar, porque 50 conciertos no es solo una agenda, es una obligación, una maquinaria, una estructura que no se detiene fácilmente. Y dentro de esa estructura, Michael Jackson era el centro, pero no necesariamente el que decidía todo. Porque hay algo que se vuelve evidente en los documentos y testimonios posteriores: la urgencia, la necesidad de que funcionara, de que saliera, de que se cumpliera. Y cuando hay tanta urgencia, las decisiones médicas empiezan a mezclarse con decisiones comerciales. Y eso es una combinación peligrosa. Durante el juicio contra Conrad Murray, se presentaron correos electrónicos y testimonios que reflejaban preocupación dentro del entorno de producción sobre la condición física de Jackson durante los ensayos. Esto está en expediente. Y aquí viene el primer punto incómodo que te prometí. ¿Quién tenía acceso directo a su cuerpo? Porque en situaciones normales, un médico responde a criterios médicos, pero aquí, el médico estaba dentro de una estructura más amplia, y eso cambia todo. Porque según testimonios presentados en el juicio, Conrad Murray administraba medicamentos para ayudar a Jackson a dormir, incluyendo, de acuerdo con la evidencia judicial, el uso de Propofol en un entorno no hospitalario. Esto está documentado, y aquí es donde la línea se rompe, porque el Propofol
no es un medicamento para dormir en casa, es un anestésico quirúrgico. Requiere monitoreo, equipo, condiciones controladas, y aún así se estaba usando de forma recurrente. Eso no es interpretación, eso es parte del caso judicial. Y aquí viene la pregunta que incomoda. Si eso estaba ocurriendo, ¿quién lo permitió? Porque un médico puede administrar, pero no siempre decide el contexto en el que trabaja. Y aquí es donde aparecen otras figuras, no como responsables directos en términos legales del acto médico, pero sí como parte del entorno que lo hizo posible. Según documentos judiciales y demandas civiles posteriores, existían tensiones entre el equipo médico y el equipo de producción respecto a la capacidad de Jackson para cumplir con los ensayos. Esto está documentado en el caso civil posterior contra AEG Live, pero hay que ser claros. No existe una sentencia que establezca que AEG Live fuera responsable directa de su muerte. Eso es importante, porque aquí no estamos inventando culpables. Estamos viendo el contexto, y el contexto muestra algo muy concreto: presión. Presión constante, por tiempo, por rendimiento, resultados. Y en medio de esa presión, una persona que no podía dormir, que necesitaba ayuda y que dependía cada vez más de alguien para conseguirla. Y ahí es donde empieza la dependencia real, no emocional, física, química, porque cuando tu cuerpo ya no descansa por sí solo, pierdes control. Y cuando pierdes control de tu cuerpo, alguien más lo gana. Y eso es exactamente lo que empieza a pasar aquí. Pero todavía no hemos llegado al punto más fuerte, porque hay algo más, algo que aparece en los testimonios y que cambia completamente la percepción. Porque según declaraciones en juicio, había momentos en los que Michael Jackson no estaba en condiciones óptimas durante los ensayos. Esto está documentado en testimonios de producción, y eso generaba preocupación, pero también generaba algo más: urgencia, porque el calendario no se movía, el dinero no se detenía y la expectativa no bajaba. Y cuando juntas todo eso, empieza a formarse una dinámica peligrosa, donde la prioridad deja de ser la salud y pasa a ser el cumplimiento. Y ahí es donde la autonomía empieza a erosionarse, poco a poco, sin que se note de inmediato, pero constante. Pero hay un detalle más, uno que casi no se menciona, porque en medio de todo esto, Michael Jackson seguía siendo la figura visible, el rostro, el símbolo, el que parecía estar al mando. Pero una cosa es parecer, y otra muy distinta es decidir. Y en los siguientes minutos vas a ver exactamente dónde se rompe esa diferencia, porque hay un momento específico, documentado, donde queda claro que la decisión final no venía completamente de él. Y cuando veas ese momento, vas a entender que el control ya había cambiado de manos, porque ese momento sí existe, y no es una interpretación, está en los registros, en testimonios, en declaraciones bajo juramento, y cuando lo ves completo, ya no se siente como una duda, se siente como una señal. Durante el juicio contra Conrad Murray, varios testigos, incluyendo personal de producción, declararon que hubo días en los que Michael Jackson no se encontraba en condiciones adecuadas para ensayar. Esto está en expediente. Pero hay una escena específica que pesa más que las demás. Una donde no se habla solo de cansancio, se habla de desconexión. Según el testimonio de Kenny Ortega,
quien dirigía los ensayos de This Is It, hubo preocupación seria por el estado físico y emocional de Jackson en días previos a su muerte. Esto fue declarado bajo juramento. Y aquí viene la frase clave: no literal, pero sí fiel al contenido de su testimonio. Ortega expresó que Jackson no estaba en condiciones de ensayar en ciertos momentos y que la situación requería atención médica adecuada. Eso está documentado. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando alguien dentro del sistema levanta una alerta, esperas que algo ocurra, que se detenga, que se ajuste, que se priorice la salud, pero eso no pasó de inmediato. Y eso es lo inquietante, porque la alerta existía, la preocupación existía, el deterioro era visible, y aún así, la maquinaria seguía avanzando. Y aquí viene el segundo punto que te prometí, el momento en el que deja de tomar decisiones clave, porque según declaraciones presentadas en el proceso, había una expectativa constante de que Michael Jackson continuara con los ensayos, incluso cuando no estaba en condiciones óptimas. Esto no significa que alguien lo obligara físicamente, pero sí muestra una presión estructural, y esa presión influye, decide, moldea el comportamiento, porque cuando tienes un contrato, cuando tienes fechas, cuando tienes millones en juego, decir no deja de ser una opción simple, y eso es una forma de control, no directa, no visible, pero real. Pero hay algo más, porque dentro de ese entorno, no todas las voces tenían el mismo peso. Y aquí es donde aparece otra figura clave, no por lo que hizo directamente, sino por el rol que ocupaba en el sistema. Randy Phillips. Randy Phillips era el CEO de AEG Live durante la preparación de la gira. Esto es público, y su nombre aparece en correos electrónicos y comunicaciones presentadas en el caso civil posterior. Pero hay que ser extremadamente precisos aquí. No existe una sentencia que lo responsabilice directamente por la muerte de Michael Jackson. Eso es importante. Lo que sí existe son comunicaciones que reflejan la presión y la urgencia dentro del proyecto. Correos donde se habla de problemas, de retrasos, de preocupaciones. Y eso construye el contexto, no la culpa directa, el contexto. Y cuando juntas ese contexto con el estado físico de Jackson, empieza a aparecer algo más claro, una dependencia, porque ya no se trataba solo de si podía o no podía, se trataba de que tenía que poder. Y cuando alguien tiene que, empieza a ceder control, primero en pequeñas cosas, horarios, rutinas, decisiones médicas, y luego en cosas más grandes, como su propio descanso, como su propio cuerpo. Y aquí es donde la figura del médico vuelve a ser central, porque si alguien necesita dormir y no puede, la persona que le ofrece esa solución adquiere poder, mucho poder. En el juicio se estableció que Conrad Murray administraba Propofol a Jackson como parte de su tratamiento para el insomnio. Esto está en evidencia judicial, y aquí es donde la dependencia deja de ser teórica, se vuelve concreta, porque no es una relación opcional, es una necesidad. Y cuando alguien controla una necesidad, controla a la persona, así de simple. Pero hay algo más, algo que aparece en los últimos días y que cambia todo, otra vez. Porque según testimonios, hubo un momento en que Jackson parecía recuperarse, un momento donde los ensayos mejoraron, donde su energía volvió. Esto está documentado en declaraciones de quienes lo vieron en los últimos ensayos.
y eso parece positivo, pero también es extraño, porque ocurre justo antes del final, y eso abre otra pregunta incómoda. ¿Qué cambió en esos días? Porque pasar de un estado de deterioro a uno de aparente mejora no es casual, no sin una intervención. Y esa intervención tiene que ver con lo que estaba pasando cada noche, en privado, sin cámaras, sin testigos constantes, solo él y la persona que tenía acceso directo a su cuerpo. Y cuando entremos ahí, vas a ver el punto exacto donde el control ya no era compartido, era unilateral. Y eso es lo que lo cambia todo, porque lo que pasaba en esas noches no se veía, no estaba en los ensayos, no estaba en los correos, estaba detrás de una puerta cerrada, solo dos personas, Michael Jackson y Conrad Murray. Y lo que ocurría ahí no era un tratamiento convencional. Durante el juicio, se estableció que Murray administraba Propofol a Jackson en su residencia, fuera de un entorno hospitalario. Esto está documentado en evidencia pericial y testimonios. Y aquí es donde la historia deja de ser ambigua, porque el Propofol no es un somnífero común, no es una pastilla, es un anestésico intravenoso utilizado en cirugías. Requiere monitoreo constante, equipo especializado, personal capacitado, y aún así, se estaba utilizando en una habitación privada, sin las condiciones adecuadas. Eso no es interpretación, eso es parte del caso judicial. Y aquí viene el punto crítico, porque cuando alguien necesita ese nivel de intervención para dormir, ya no estamos hablando de descanso. Estamos hablando de dependencia total, física, química, y esa dependencia tiene una consecuencia directa. El control cambia de manos, porque quien administra decide cuánto, decide cuándo, decide cómo, y la persona que recibe confía, tiene que confiar, porque no hay alternativa inmediata, y eso crea una relación asimétrica, una donde uno tiene el control técnico y el otro depende completamente de él. Pero hay algo más, algo que aparece en los registros del juicio y que es clave para entender el nivel de riesgo. Expertos médicos que testificaron en el caso señalaron que el uso de Propofol en un entorno no hospitalario, sin monitoreo adecuado, representa un riesgo extremo. Esto está documentado en declaraciones periciales. Y aún así, se seguía haciendo, noche tras noche, según lo establecido en el juicio. Esto no fue un evento aislado, fue un patrón. Y cuando un riesgo extremo se vuelve rutina, deja de parecer peligroso, se normaliza. Y eso es lo más peligroso de todo, porque cuando algo se normaliza, dejas de cuestionarlo, dejas de detenerlo, dejas de verlo como una amenaza. Pero aquí viene lo más inquietante, porque según la reconstrucción de los hechos, la noche del 25 de junio de 2009 no fue diferente en intención, fue diferente en resultado. Murray administró Propofol, pero algo salió mal. Esto está documentado en el caso judicial. Y aquí es donde todo se rompe, porque el margen de error en ese contexto es cero. No hay espacio para corregir, no hay tiempo para reaccionar y, cuando algo falla, la consecuencia es inmediata. Pero hay un detalle más, uno que pesa, porque según la acusación y el veredicto, Murray no contaba con el equipo adecuado para monitorear correctamente a Jackson
durante la administración del propofol. Esto fue parte central del juicio, y eso significa algo muy claro. La situación no estaba bajo control, nunca lo estuvo del todo, y sin embargo, seguía ocurriendo. Y aquí es donde la angustia se vuelve real, porque ya no estamos hablando de decisiones abstractas. Estamos hablando de un entorno donde el riesgo era evidente y aún así nadie lo detuvo a tiempo. Pero hay algo más, algo que cambia la lectura otra vez, porque aunque el médico fue condenado, la historia no termina ahí, porque el médico no apareció de la nada, no operaba en el vacío, no existía fuera del sistema. Y eso nos lleva de regreso a la pregunta central: ¿quién decidía realmente? Porque sí, Murray administraba, pero alguien más creó el contexto donde eso era posible, donde era necesario, donde era permitido. Y cuando juntas todo eso, empieza a aparecer algo incómodo, una cadena de decisiones, no una sola, varias, pequeñas, progresivas, acumulativas, que llevaron exactamente a ese punto, a esa habitación, a ese momento, a las 11:26. Pero todavía falta algo, porque hay una contradicción documentada que cambia completamente la percepción de control. Una contradicción entre lo que se decía públicamente y lo que realmente estaba pasando en privado. Y, cuando veas esa contradicción, vas a entender que la figura visible no era quien estaba tomando las decisiones finales. Y eso es lo más inquietante de toda la historia, porque esa contradicción sí está documentada, y no es pequeña. Es el tipo de contradicción que, cuando la ves completa, ya no te deja mirar la historia igual. Por un lado, la imagen pública, el regreso, la preparación, el espectáculo. Michael Jackson ensayando, cantando, moviéndose, con energía. En los días previos a su muerte, Jackson participó en ensayos en el Staples Center como parte de la preparación para This Is It. Esto está documentado en grabaciones y testimonios. Y quienes estuvieron ahí hablan de momentos donde parecía fuerte, en control, listo, pero al mismo tiempo, en paralelo, existía otra realidad, privada, no visible. Según testimonios presentados en el juicio, Jackson necesitaba intervención médica para poder dormir de forma regular. Esto está documentado. Y aquí es donde la contradicción se vuelve clara. ¿Cómo puede alguien sostener ese nivel de rendimiento mientras depende de un anestésico quirúrgico para dormir cada noche? No encaja, no de forma natural. Y eso significa algo, que lo que se veía no era toda la historia, que había una diferencia entre la apariencia y la realidad. Y esa diferencia es donde vive el control, porque mantener esa imagen requiere decisiones, requiere ajustes, requiere intervención constante, y eso nos lleva a algo más profundo, porque en los documentos y testimonios aparece un patrón, un ciclo, día y noche, de día, ensayos, exigencia, expectativa, de noche, intervención médica, dependencia, riesgo, y ese ciclo no es sostenible, no a largo plazo, pero aún así seguía ocurriendo. Y aquí viene una frase incómoda, porque cuando un sistema no es sostenible, pero se mantiene, significa que hay algo más fuerte que la lógica, algo que lo empuja, y en este caso, ese algo tiene que ver con presión. En el proceso civil posterior contra AEG Live, se presentaron comunicaciones internas que reflejaban preocupación por el estado de Jackson
pero también la importancia de que cumpliera con los compromisos de la gira. Esto está en expediente, pero otra vez, hay que ser precisos. No existe una sentencia que establezca que AEG obligó directamente a Jackson a actuar en contra de su voluntad. Eso no está probado como hecho. Lo que sí está documentado es el contexto de presión, y ese contexto influye, moldea, empuja, pero hay algo más, porque dentro de ese entorno, la figura de Jackson seguía siendo central. El rostro, el nombre, el símbolo. Pero eso no significa que tuviera control absoluto. Y aquí es donde la contradicción se vuelve más fuerte. Porque externamente parecía estar al mando, pero internamente dependía de decisiones que no eran completamente suyas. Decisiones médicas, decisiones logísticas, decisiones estructurales. Y cuando alguien depende de múltiples capas de decisión, su autonomía se fragmenta. No desaparece de golpe, se divide, se reparte y poco a poco se diluye. Pero hay un detalle más, uno que casi no se menciona, porque incluso en medio de esta contradicción, hay momentos donde Jackson muestra claridad, determinación, voluntad. Eso también está documentado en testimonios. Y eso es importante, porque evita simplificar la historia. No era una persona completamente pasiva. No era alguien sin agencia, pero tampoco era alguien con control total. Estaba en un punto intermedio, un punto donde algunas decisiones eran suyas y otras no completamente. Y ese punto es el más peligroso, porque es donde el control se vuelve difuso, donde nadie parece tenerlo del todo, pero alguien lo ejerce en momentos clave. Y esos momentos son los que definen el resultado. Pero todavía falta algo, porque hay una última capa en esta contradicción, una que no está en la superficie, una que tiene que ver con percepción, con lo que cada persona alrededor entendía que estaba pasando, porque no todos veían lo mismo. Algunos veían a un artista preparando su regreso, otros veían a alguien en riesgo, y esa diferencia de percepción también influye en las decisiones, porque si no todos entienden el nivel real de peligro, las acciones no se alinean. Y cuando las acciones no se alinean, el sistema falla. Y cuando el sistema falla, el resultado ya no depende de una sola persona. Depende de todo el conjunto. Y aquí es donde la historia se vuelve inevitable. Porque ya no se trata de un error aislado, se trata de una cadena de decisiones que, una tras otra, llevaron exactamente a ese punto. Pero todavía falta entender algo más, algo que no está en una sola declaración, pero que aparece cuando analizas el comportamiento completo. Porque hay una pregunta que sigue abierta. Si todos veían señales, si todos sabían que algo no estaba bien, ¿por qué nadie detuvo todo a tiempo? Y cuando entremos ahí, vas a ver que la respuesta no es simple, pero sí es inquietante, porque esa es la pregunta que más pesa. No quién estaba ahí, no qué medicamento se usó, sino por qué nadie lo detuvo a tiempo. Porque las señales existían. Eso está documentado. Testimonios, correos, declaraciones, gente que vio cosas, gente que sintió que algo no estaba bien, pero ver no es lo mismo que actuar. Y ahí es donde la historia se vuelve incómoda, porque cuando analizas lo que pasó alrededor de Michael Jackson, no encuentras una sola falla, encuentras varias pequeñas. Durante el juicio contra
Conrad Murray. Se presentaron múltiples testimonios de personas del entorno de Jackson que expresaron preocupación por su estado físico y mental en distintos momentos. Esto está en expediente, pero ninguna de esas preocupaciones convirtió en una acción definitiva que detuviera todo. Y aquí es donde aparece algo clave: la fragmentación. Porque cada persona veía una parte. Uno veía cansancio, otro veía presión, otro veía problemas de salud. Pero nadie tenía la imagen completa. Y cuando nadie tiene la imagen completa, nadie toma la decisión total. Eso pasa en sistemas complejos. No hay un solo responsable. Hay múltiples puntos donde algo pudo cambiar y no cambió. Y eso crea una ilusión peligrosa. La ilusión de que alguien más va a actuar, de que alguien más tiene el control, pero en realidad nadie lo tiene completamente. Y ese vacío es donde ocurren los errores irreversibles. Pero hay algo más, porque incluso cuando alguien percibe el riesgo, actuar no es tan simple, porque dentro de ese entorno había jerarquías, había roles, había límites. No todos podían intervenir de la misma manera, no todos podían detener el sistema, y eso también influye, porque si no tienes autoridad total, tu capacidad de acción es limitada. Cuando la autoridad está distribuida, la responsabilidad también se diluye, y aquí aparece algo que no suele decirse así, pero que está implícito en todo el caso: la responsabilidad compartida, no como una sentencia legal, sino como una realidad estructural, porque no fue una sola decisión la que llevó al final, fueron muchas, pequeñas, continuas, acumulativas, decisiones de seguir, de no, de tener, de ajustar en lugar de frenar, y cada una, por sí sola, parecía manejable, pero juntas crearon un punto sin retorno. Pero hay un detalle más, uno que conecta directamente con la sensación de control, porque incluso en medio de todo esto había una narrativa, una idea implícita, que todo estaba bajo control, que había un médico, que había un plan, que todo estaba supervisado. Y esa narrativa es peligrosa, porque cuando crees que algo está bajo control, bajas la guardia, dejas de cuestionar, dejas de intervenir. Y eso es exactamente lo que pasó aquí, porque aunque había riesgo, también había una sensación de normalidad, de rutina, de que así se estaba manejando. Y cuando algo se vuelve rutina, deja de parecer urgente, pero el cuerpo no entiende de rutinas sociales. El cuerpo responde a lo que recibe, y lo que estaba recibiendo no era sostenible. Eso está respaldado por los testimonios médicos. Pero aquí viene lo más inquietante, porque todo esto no ocurrió en un momento de caos. Ocurrió en un momento de aparente estabilidad, en ensayos, en preparación, en avance hacia algo grande, y eso es lo que lo hace más difícil de detectar, porque el peligro no siempre se presenta como crisis. A veces se presenta como progreso, pero hay algo más, algo que cambia la lectura final, porque cuando miras todo el sistema, te das cuenta de que el control no desapareció, solo se desplazó de una persona a un conjunto, a una red de decisiones, a una dinámica donde nadie tenía el control total, pero todos influían en el resultado. Y eso es lo que hace que esta historia sea distinta, porque no hay un solo momento donde todo se rompe. Hay muchos pequeños momentos que juntos
lo hicieron inevitable, pero todavía falta una pieza, la última, la que conecta todo con la pregunta central. ¿Quién decidía realmente? Porque hasta ahora hemos visto que no era una sola persona, pero tampoco era completamente él. Y cuando lleguemos ahí, vas a entender algo incómodo, que el control no siempre tiene un rostro claro. A veces es invisible, porque ese es el punto donde todo cambia. Cuando entiendes que el control no siempre es una persona, a veces es una dinámica, una suma de decisiones que, por separado, parecen pequeñas, pero juntas pesan más que cualquier voluntad individual. Y eso es exactamente lo que empieza a verse aquí. Porque si revisas todo el entorno de Michael Jackson en sus últimos meses, no encuentras a alguien diciendo claramente: yo tomo todas las decisiones. No existe ese registro. No hay una figura única, documentada, que concentre todo el control absoluto. Pero sí hay algo más. Una estructura donde distintas piezas influyen en momentos clave. El médico, en lo físico, la producción, en lo logístico, el entorno, en lo cotidiano. Y cuando esas piezas coinciden, el resultado deja de depender de una sola persona. Y aquí es donde aparece algo incómodo, porque en esa estructura, Michael Jackson sigue siendo el centro, pero no necesariamente el punto de decisión final en todo. Y eso no es una afirmación absoluta, es una conclusión que surge al observar cómo se distribuyen las decisiones en los hechos documentados. Porque hay algo que se repite: las decisiones importantes no ocurren en un solo lugar, ocurren en distintos niveles, y eso fragmenta el control. Pero aquí viene lo más inquietante, porque cuando el control está fragmentado, también lo está la responsabilidad. Y cuando la responsabilidad se fragmenta, nadie la asume completamente. Y ese vacío es donde ocurren las tragedias. Pero hay un detalle más, uno que cambia la lectura emocional de todo esto. Porque incluso dentro de esta dinámica, Michael Jackson seguía intentando cumplir. Eso está documentado. Seguía ensayando, seguía preparándose, seguía avanzando hacia la gira. Y eso significa algo importante: que no estaba completamente desconectado, que no había perdido toda su voluntad, que seguía tomando decisiones, pero dentro de un sistema que lo condicionaba. Y eso es distinto, porque no es ausencia de control, es control limitado, es autonomía parcial. Y ese punto es el más difícil de ver desde afuera, porque desde afuera parece que todo está en orden, que hay un plan, que hay estructura, que hay dirección. Pero desde adentro, la experiencia puede ser otra, más fragmentada, más dependiente, más vulnerable. Y aquí es donde aparece la pregunta más incómoda de todas. No quién estaba a cargo, sino cuánto control real tenía él sobre lo que estaba pasando con su propio cuerpo. Porque puedes decidir ensayar, puedes decidir cantar, pero si no decides cómo, duermes. Si no decides qué te administran, entonces hay una parte fundamental de tu vida que ya no controlas. Y esa parte es la que define todo lo demás. Pero hay algo más, algo que conecta directamente con el final. Porque en los últimos días, esa dinámica no se detiene, no se corrige, no se ajusta de forma radical. Sigue como si fuera sostenible, como si pudiera mantenerse. Y eso es lo que lo vuelve inevitable. Porque cuando un sistema disfuncional continúa sin cambios,
no mejora, colapsa. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pero todavía falta algo, porque entender la dinámica no es lo mismo que entender el punto exacto donde ya no había vuelta atrás. Ese momento donde, aunque todo siguiera igual, el resultado ya estaba definido. Y cuando entremos ahí, vas a ver que no fue un gran error. Fue algo mucho más sutil, mucho más cotidiano, pero también mucho más irreversible. Porque ese punto no fue una explosión, no fue un colapso visible, fue algo mucho más silencioso, una repetición, la misma rutina, la misma noche, el mismo procedimiento. En la madrugada del 25 de junio de 2009, Conrad Murray administró Propofol a Michael Jackson como parte del intento de inducir el sueño. Esto está documentado en el juicio, y aquí es donde todo se vuelve inquietante, porque no era la primera vez, no era una excepción, era parte de un patrón, y cuando algo se repite, pierde su apariencia de riesgo, se vuelve rutina, se vuelve normal, pero el cuerpo no funciona por costumbre, funciona por límites. Y esos límites ya estaban al borde. Según la reconstrucción presentada en el juicio, Murray administró Propofol y luego dejó a Jackson sin monitoreo constante durante un periodo de tiempo. Esto fue parte central de la acusación. Y aquí es donde todo cambia, porque en ese tipo de procedimiento no hay margen para ausencia, no hay margen para distracción, no hay margen para un momento. Y aún así, ese momento ocurrió. Y en ese momento todo se definió. Pero hay algo más, porque lo que pasó después no fue inmediato en términos de respuesta efectiva. Durante el juicio, se estableció que hubo retrasos en la llamada a servicios de emergencia tras encontrar a Jackson en estado crítico. Esto está documentado en testimonios, y ese detalle, aunque parezca pequeño, es crucial, porque en situaciones así, cada minuto cuenta, cada segundo. Y cuando el tiempo se pierde, las posibilidades se reducen. Pero aquí viene lo más incómodo, porque incluso en ese momento la dinámica no cambia, porque el control seguía concentrado en una sola persona, el médico, la única persona con acceso directo, la única persona con conocimiento inmediato de lo que estaba pasando. Y eso significa que, en ese instante, no había equilibrio, no había sistema, no había red de decisiones. Había una sola figura y una situación fuera de control. Y eso es lo que rompe completamente la narrativa anterior, porque durante meses el control estaba distribuido, fragmentado, compartido, pero en el momento final todo se reduce a uno. Y cuando ese uno falla, no hay respaldo, pero hay algo más. Porque incluso entendiendo esto, queda una pregunta que no desaparece. ¿Por qué ese sistema permitió llegar hasta ahí? Porque el error final no ocurre en aislamiento, ocurre dentro de una cadena que lo hizo posible, una cadena donde se permitió el uso de un anestésico en casa, se normalizó el riesgo, se mantuvo la rutina y nadie detuvo el proceso. Y eso significa algo incómodo, que el resultado no fue solo consecuencia de una decisión en ese momento, fue consecuencia de todo lo anterior. Pero hay un detalle más, uno que cambia completamente la percepción emocional, porque en ese momento Michael Jackson no estaba tomando una decisión compleja,
No estaba negociando, no estaba planificando, estaba intentando dormir, nada más. Y eso es lo que hace que todo sea más fuerte, porque el punto final no ocurre en medio del espectáculo, ocurre en un momento íntimo, privado, humano, y ahí es donde el sistema falla por completo. Pero todavía falta algo, porque entender cómo ocurrió no responde completamente a la pregunta central: ¿quién decidía realmente? Porque sí, en el último momento fue una persona, pero el camino hasta ese momento fue construido por muchos factores. Y cuando conectes ese camino completo, vas a ver que el control nunca estuvo completamente en un solo lugar, y eso es lo que lo hace más difícil de aceptar, porque cuando juntas todo, la respuesta no es limpia, no es cómoda, no es una sola persona, es algo más difícil de aceptar. El control estaba repartido, y eso es exactamente lo que lo hizo peligroso, porque si hubiera habido una sola figura, podrías señalarla, podrías decir, ahí estaba el control, pero aquí no, aquí el control se movía entre decisiones médicas, entre presión logística, entre necesidades personales, y eso crea algo que no se ve fácilmente, un sistema donde nadie manda completamente, pero todos influyen lo suficiente. Y en ese tipo de sistema, los límites se diluyen, porque nadie frena, nadie detiene, nadie asume completamente la responsabilidad de decir, esto se acaba aquí. Y eso es lo que permite que todo continúe, incluso cuando ya no debería. Pero hay algo más, porque si regresas a la pregunta central, ¿quién decidía realmente en sus últimos años? La respuesta empieza a tomar forma. No era completamente Michael Jackson, pero tampoco era una sola persona externa. Era una combinación, una dinámica donde su voluntad existía, pero estaba condicionada por su cuerpo, por su entorno, por el sistema que lo rodeaba. Y eso es lo más incómodo, porque rompe la idea de control total, pero también rompe la idea de ausencia total de control. Lo coloca en un punto intermedio, un punto donde decides, pero dentro de límites que no controlas completamente. Y esos límites son los que terminan definiendo el resultado. Pero hay algo más, algo que cambia la forma en que se entiende todo esto. Porque cuando una persona llega a depender de una estructura así, deja de tomar decisiones aisladas. Empieza a reaccionar, a adaptarse, a sobrevivir dentro del sistema. Y eso no siempre se ve desde afuera, porque desde afuera parece elección, pero desde adentro puede sentirse como necesidad, y cuando la necesidad entra en juego, la libertad se reduce, y cuando la libertad se reduce, el control también. Pero aquí viene el último punto, el más importante, porque incluso entendiendo todo esto, queda algo claro: la figura visible no era quien mandaba, completamente. No en todos los niveles, no en todas las decisiones, no en los momentos críticos. Y eso es lo que redefine toda la historia, porque cambia la pregunta. Ya no es ¿qué le pasó? Es ¿cómo llegó hasta ese punto sin que nadie lo detuviera? Y cuando haces esa pregunta, la respuesta ya no está en un solo lugar, está en todo el sistema. Pero todavía falta una última pieza, una que no es técnica, no es médica, no es legal, es humana. Porque cuando la veas, vas a entender que esta historia no solo habla de control, habla de algo más profundo, algo que está presente en muchas historias,
pero que aquí se volvió irreversible, porque al final todo esto no se sostiene solo con datos, se sostiene con algo más difícil de ver, la vulnerabilidad, no la pública, no la del escenario, la privada, la que ocurre cuando se apagan las luces, cuando no hay cámaras, cuando solo queda el cuerpo y el cansancio, porque Michael Jackson no era solo una figura global, era una persona que no podía dormir, y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo, porque cuando no duermes, tu percepción cambia, tu resistencia baja, tu capacidad de decidir se debilita. Eso no es opinión, es una condición humana. Y en ese estado, cualquier sistema alrededor tuyo tiene más influencia de la que debería. Y aquí es donde la historia se vuelve más incómoda, porque no necesitas un villano claro cuando tienes un entorno que empuja en una dirección constante. No necesitas una sola orden cuando tienes múltiples decisiones pequeñas que llevan al mismo punto. Eso es exactamente lo que pasó. No hubo un momento donde todo se rompió. Hubo muchos momentos donde nadie detuvo nada, y eso es más difícil de aceptar, porque es más difuso, más incómodo, más real. La muerte de Michael Jackson fue clasificada como homicidio involuntario debido a la administración de propofol por parte de Conrad Murray, quien fue condenado por este hecho. Eso está documentado, pero esa conclusión legal no explica completamente la historia. Explica el acto final, no el camino completo, y el camino es donde está todo, porque ese camino muestra algo claro, que el control no siempre se pierde de golpe, a veces se cede poco a poco, por necesidad, por presión, por rutina, hasta que ya no sabes exactamente dónde lo perdiste, y cuando llegas a ese punto, ya es tarde para recuperarlo, y aquí es donde la pregunta central encuentra su respuesta real. ¿Quién decidía realmente en sus últimos años? No era una sola persona, era un sistema donde el cuerpo exigía descanso, el médico ofrecía solución, la industria exigía rendimiento y el entorno sostenía la estructura. Y dentro de ese sistema, la voluntad individual ya no era suficiente. Y eso es lo más duro de entender, porque rompe la idea de control total, pero también rompe la idea de que alguien más lo controlaba todo desde las sombras. La realidad está en medio, en una red de decisiones que, juntas, terminaron definiendo el resultado. Y aquí es donde todo se vuelve más humano, porque esta historia no solo habla de fama, habla de algo que puede pasar en cualquier nivel, cuando alguien depende demasiado, cuando el entorno presiona demasiado, cuando nadie detiene el proceso a tiempo, el resultado deja de ser una sorpresa, se vuelve una consecuencia, y eso es lo que queda después de todo. No solo la pregunta de quién tenía el control, sino algo más incómodo. ¿En qué momento dejamos de tenerlo sin darnos cuenta? Si llegaste hasta aquí, déjamelo en comentarios. Y suscríbete si quieres más historias donde lo importante no es lo evidente, sino lo que ocurre detrás. Porque la siguiente historia también es sobre alguien que parecía tenerlo todo, pero no controlaba lo más importante: